Buenas tardes amigos, los reportes de ganancias son una ruleta rusa que nos pueden dar muchas alegrías si estos se disparan al alza o un fuerte dolor de cabeza si estos son a la baja. Estos dos casos vamos a revisar en el video de hoy. La primera acción es un líder en la industria de la ciberseguridad, Palo Alto, y la segunda, una compañía que prometía bastante en el segmento de las energías verdes, Plug Power. No olvides apoyándome, suscribiéndote al canal y dándonos un gran like. Arranquemos de una vez con la primera compañía, Palo Alto. Este es un proveedor global de ciberseguridad. Las plataformas y servicios de ciberseguridad de la compañía ayudan a proteger a usuarios, redes, nubes y los puntos finales de las empresas, al ofrecer ciberseguridad respaldada por la inteligencia artificial y automatización. La empresa divide sus ingresos en dos segmentos: ventas de productos y servicios de suscripción y consultoría. En su último reporte de ganancias, la compañía pudo superar las estimaciones de los analistas, pero se quedó corto en la guía, presentando ingresos de 1.980 millones, un 19% más que el año anterior. Su CEO indicó que su liderazgo en sus tres plataformas y la creciente adopción multiplataforma los coloca en una posición sólida y única. El EPS fue de 1,46 por acción. Algunos puntos importantes a destacar es que este fue su octavo trimestre consecutivo de expansión del margen operativo, el cual creció unos 580 puntos año tras año hasta el 28%. Mencionaron que en el trimestre sus 10 principales clientes aumentaron su gasto en la compañía en un 36%, además de lograr grandes acuerdos por montos mayores a los 20 millones de dólares. En su presentación me pareció destacable este artículo donde Palo Alto menciona que el gasto de software de inteligencia artificial hasta el 2027 será de unos 300.000 millones de dólares y en donde ellos desde la ciberseguridad tendrán su pedazo del pastel. Mencionaron que los correos electrónicos de phishing se han multiplicado por 10 en los últimos 12 meses. Y algo delicado es que se observa que los estados y naciones intentan utilizar la IA para ataques cibernéticos. Pienso que esta compañía tiene mucho camino por delante. Quizás esté un poco cara en este momento, pero tiene una posición de liderazgo que le servirá mucho en el futuro. Pasando con la guía de Palo Alto, esperan que los ingresos oscilen entre 1.950 a 1.980 millones para el siguiente trimestre y su EPS sea de 1,24 a 1,26 por acción. Si este video te está gustando, no olvides darle un like. En el gráfico, Palo Alto en lo que va del año lleva una subida del 4%. En el gráfico, Palo Alto se encuentra acercándose a la parte baja de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 25%. El MACD se encuentra intentando hacer un cruce bajista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de 250 dólares, monto menor a su precio actual, lo que nos puede indicar que las acciones están algo sobrevaloradas. En otras métricas, Palo Alto tiene un price sales de 14,13, monto mayor a su media de 5 años, y un PER de 46 y un forward PER de 58,82. Los ingresos vienen creciendo de forma estable, al igual que sus beneficios. La compañía ha aumentado el número de acciones en circulación todos los años, lo que no es bueno para los inversionistas. Actualmente los analistas le dan a Palo Alto una calificación de compra con un precio objetivo de 335,56. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda unirte a nuestro grupo de WhatsApp, el cual es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con la siguiente acción, una que se disparó en el 2021, escúchenlo bien, más de 3000%, pero desde entonces no ha hecho más que caer y caer. No es más que Plug Power. Esta es una empresa estadounidense dedicada al desarrollo de sistemas de pilas de combustible de hidrógeno que reemplazan las baterías convencionales en equipos y vehículos propulsados por electricidad. Esta empresa se ha visto envuelta en muchos temas legales desde su salida en bolsa en 1999, cuando fue demandada por varios inversionistas por haber hecho declaraciones supuestamente engañosas sobre sus capacidades tecnológicas de las pilas de combustibles. Pero parece que este no fue su último choque
con la ley, ya que en el 2021 Plug Power anunció ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos que tendrían que reformular los estados financieros de los años fiscales 2018 y 2019, así como algunas presentaciones trimestrales recientes, lo que causó enseguida que su cotización se viniera al piso, cayendo más de un 63% las siguientes semanas. Con este resumen ya sabes a qué atenerte con Plug Power. La empresa anunció resultados el viernes del año completo, pareciendo estar omitiendo el cuarto trimestre. Incluso lo buscamos directo en la parte de la información entregada a la SEC y solo nos salía el 10K y no así el 10Q. En fin, los ingresos anuales crecieron un 27% año tras año. Su CEO reconoció los desafíos pasados con la gestión del efectivo y mencionó que en el 2024 reforzarán su perfil financiero. Las pérdidas fueron de 2,30 por acción en comparación con los 1,30 del año pasado. Indicaron que esta fue impulsada en gran medida por mayores inversiones en crecimiento y expansión, además de los diversos cargos no monetarios registrados en el cuarto trimestre. ¿Qué viene para Plug Power? Para este año la compañía indicó en su comunicado que han determinado que tienen suficiente efectivo disponible junto con liquidez para financiar sus operaciones en curso. Mi opinión, antes de seguir avanzando, si tienes posiciones en Plug Power, lo mejor es no aumentar hasta que veas un cambio significativo en la gestión de la compañía. Esta clase de informes a medias deja mucho que desear para una empresa. Si te quedaste atrapado, recuerda, en el mercado a veces se gana y otras veces se pierde. No te culpes por eso. Si no tienes posiciones, esta es una empresa extremadamente riesgosa y en la bolsa hay mejores oportunidades, así que ojo con eso. Siempre recuerda, esto no es un consejo de inversión y debes realizar tu propio análisis. En el análisis gráfico, Plug Power en lo que va del año lleva una caída del 15%. En el gráfico, Plug Power se encuentra acercándose a la parte alta de un canal bajista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 20%. El MACD se encuentra intentando hacer un cruce alcista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de 3,50 en línea con su precio actual. En otras métricas, Plug Power tiene un price sales de 2,60, monto menor a su media de 5 años, y un price book de 0,81, que nos puede estar indicando que las acciones están algo infravaloradas. Según este ratio, los ingresos vienen creciendo de forma estable, a diferencia de sus beneficios, que han estado cayendo. Actualmente los analistas le dan a Plug Power una calificación de mantener, con un precio objetivo de 5,25. Si llegaste hasta aquí, déjame saber tus comentarios de estas dos acciones. No te olvides de ver nuestro último video para que conozcas dos ETFs de semiconductores. Gracias por este video y no olvides suscribirte.